Así es el mundo en el que ahora me ves, pero no fue siempre así. Antes no sabía ver, market a la vista y yo sin internet. NFT, NFT, soy un NFT, desentérate. NFT, NFT, soy un token no fungible, en tu wallet es posible. Militantes del saber, bienvenidos a una nueva emisión de La Última Frontera. Perdón, estaba haciendo una pseudociencia absoluta y estafa pura que es el tapping. Estaba justo ¿Cómo es? Ahí, tac, tac, tac. Voy a conseguir estacionamiento, ¿viste que era esa? Vamos a tener muchos views. Voy a recibir bendecida por... tiene canciones este personaje, mirá. No voy a decir quién es, usted sabe quién es. A mí me parece espectacular que en las redes sociales el contenido que triunfa es el contenido más absurdo posible. Por lo cual, en este programa vamos a empezar a hacer cosas absurdas. Claro, sí, que no le llame la atención. Todo sea porque se necesita que esté todo ultraprocesado, sí. Hoy tenemos un programa, yo estoy pero fascinado con el invitado de hoy porque siempre quise hacer estas preguntas. Sí. Es un tema del cual yo conozco mucho la práctica, señora, pero muy poco de la teoría. Si nosotros decimos, a ver, Estás agarrando el botón rojo porque vas a decir algo es un tema polémico también, genera su polémica. Hay que normalizar, hay que saberlo usar. Pero, siglo XXI. Totalmente. Pero vos, ¿qué relación tenés con las drogas? Espiritual. ¿Por qué espiritual? Y porque es una forma de acceso a ciertas miradas alternativas de la conciencia, ¿no? Y cuando, así como para estudiar y trabajar, que dicen la droga, el doping, decís vos. Sí. Jugué con eso en alguna época. ¿Cuándo jugaste con eso? Roma, no escuchaste. ¿Cuándo escuchaste? Pecados de juventud, ¿viste? Que uno dice, esto me va a aumentar la concentración. Y bueno, hay de todo. ¿Te funcionó? La verdad es que después tenía unos sueños medio raros. Yo soy más de la naturaleza, Okay, no tanto el sintético, aunque la verdad que hay cosas interesantes en todos lados, me parece. Al invitado se lo vamos a poder preguntar. Vamos a indagar a fondo con el invitado de hoy. Sí. Pero no sin antes agradecer a nuestros queridos auspiciantes, la Globant International Corporation, como siempre Globant, que nos está bancando con su presencia ya en más de 30 países, en la gran fábrica de software nacional. Tenemos, como siempre, todas las semanas, nuestros amigos de Cocos nos traen la palabra financiera del día. Y para ello... ¿Qué letra? Pará. A mí lo que me gusta de este spot es que hacemos un poquito de acting. Nos ponemos los guardapolvos. Tiro todo. Se arma quilombo. Pero acá nos ponemos en modo telescuela técnica. Siento que tendría que girar si va a ser... Yo no sé cómo se mete esto. Mirá, yo te ayudo. Puñito, hace puñito. Lo tenemos que mandar a la... Hace puñito, Santiago. Esto desde la primaria que no me complicaba tanto un guardapolvo en aquella pelea en el recreo en el año 94. ¿Qué pelea? No, bueno, le mando un saludo. ¿Tenías enemigos en el año 94 en el colegio? No, yo era diplomático, mediaba entre los rugbyers y los nerds. Claramente yo era al lado nerd. Todo lo de diplomático y todo. Sí. Entiendo ahora todo. Me vas conociendo. Ay, vos estás siempre en el medio, Santiago. Me votaron presidente de la clase una vez, en tercer año. ¿Y qué gestión tuviste en tercer año? Formidable, todavía me la recuerdan. ¿Dirías que no fue formidable? ¿Qué ríe? No sé, te juro que gané 15 votos. Le gané a Juan y Rubio, le mando un beso a 13 votos. Vos le pegás y después le mandás un beso. Le pegás político el señor. Y bueno, es así. ¿Qué palabra financiera del día? La palabra financiera de hoy, estamos ya en la letra J. Wow, ¿qué puede ser con J? Y en el mundo financiero. Este es un concepto sofistiqué. Opa. Joint venture. En inglés, yes. Joint venture. Joint venture. Es como una aventura, unión de aventuras. Sí, ¿no? Sí. Unión de aventuras sería como una traducción medio literal. Me gusta lo de aventura porque tiene que ver con poner capital de riesgo con algún objetivo en común de dos compañías o una pública y una privada. Claro. Okay. Bueno, se dice joint venture es cuando dos compañías
dos corporaciones deciden lanzarse en una aventura común para poder hacer un proyecto. Acá, por ejemplo, un ejemplo que nos brindan nuestros queridos amigos de Cocos es Google y la NASA, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Google, una compañía privada, la NASA, una compañía pública, Sí. en el año 2005 se unieron para poder procesar el inmenso volumen de datos que la NASA genera a partir de todos sus telescopios y toda la información que recaudan por parte del espacio exterior. Y para poder procesar esos enormes volúmenes de datos, hicieron un joint venture Ya. con nuestros amigos de la Google International Sí. para poder masticar toda esa data espacial. Que no, entonces no es lo mismo que una empresa compra a la otra. Claro, no es un merger. No es un- claro, el un merger es merge. cuando se fusionan, se compran, o la acquisition. Claro, Mirá, son estoy- dos cosas distintas. Estoy ducho con Sí, mi capitalismo sí, en sangre, que es cuando una compra a la otra, Claro. sino que es, para este proyecto en común Trabajamos vamos juntos. a Ponemos trabajar guita los juntos. dos Sí. para hacer esto. Por ahí arman un vehículo, una especie de holding que tenga representatividad de las dos compañías. Otro ejemplo interesante es Sí. el de Starbucks y el de Tata Global Beverages. ¿Qué hicieron? Tata es una de las empresas más grandes de India, hacen de todo. Uy, qué buena oportunidad para Starbucks. Claro, y Starbucks, un mercado de más de 1.000 millones de personas, hay que darles café, hicieron un joint venture para desembarcar en el mercado indio. Hermoso. Eh, Muy bien explicado, Santiago. Así que cuando usted, señor, señora, en su pequeña empresa, su pyme o su megacorporación, si es que tiene una, quiera hacer una tarea determinada y no quiera ir a comprar otra compañía, Che, puede hacer- hacemos un joint venture. hacemos le un decís. joint venture. Tuki. Unimos los Tuki. anillos de los Power Rangers. Y ahí va. Es interesante Ok. esto en el mercado de capitales. Si esto ocurre, puede ser una oportunidad interesante de inversión porque cuando esto hace, eventualmente repercute sobre la cotización de una compañía, sobre el potencial desarrollo de un proyecto, y pueden usar Cocos para poder acceder a esos activos donde pueden comprar acciones, CDRs, cripto, bonos, donde ya más de 400.000 argentinos gozan de los beneficios del acceso al mercado de capitales a través de nuestros amigos de Cocos, que como siempre pueden acceder a @cocoscapital para poder ver de qué se trata. Gracias, Cocos. Y mientras volvemos al mundo Giro del en programa, mi eje. llega el momento especial de la emisión del día de hoy, queridos amigos, queridos militantes del saber. Hoy nos acompaña, me mira así fijo diciendo, este pibe está totalmente loco, Enzo Tagliasucci. Bienvenido a La Última Frontera. Gracias. ¡Bravo! Gracias. No creo que esté pensando cosas locas. Yo creo que él está más loco. Por lo que hace y lo que investiga, señoras y señores. Físico, matemático, neurocientífico y atención, doña Rosa, usted que está ahí mirando, especialista en drogas de diseño. No, don Alberto también puede ser. No subestimemos a doña Rosa, no. Y don Osvaldo también, que tanto nos juzga con las drogas de diseño. ¿Qué son las drogas, Enzo? En general, así. Empecemos por ahí. Las drogas, y es básicamente cualquier cosa que una persona consume para no comer, o sea, para no comer, ¿no? O sea, las cosas que uno consume son porque tenés sed, tenés hambre, una hamburguesa, papas, una coca, pero después hay cosas que no las consumís por valor nutricional, sino que además tienen efectos. Esa sería una definición posible, ¿no? Como la más histórica. No es exacta porque hay cosas que también, digo, no sé, un café, por ejemplo, tiene cafeína y la gente, digo, desayuna Claro. café al mismo tiempo. Pero después, la definición más contemporánea, esa es como históricamente, ¿no? Capaz hace 100 años leías esa definición, ¿no? Hay sustancias que en cantidades pequeñas no pasa por la nutrición, sino pasa por algo. Y después la definición actual son sustancias que hay varios tipos de drogas, ¿no? Vos me estás preguntando por las drogas, no por una aspirina probablemente, sino más por una droga psicoactiva, entiendo que viene por ahí, que son sustancias que ingresan al cerebro o digamos, o sea, las neuronas, e interactúan con las neuronas de una forma particular que modifican lo que pasa en el cerebro. Y esa modificación puede causar un montón de cosas distintas, ¿no? Puede causar, puede estar más tranquilo, más activado, puede cambiar la conciencia, un montón de cosas. Esas son las drogas psicoactivas, que interactúan con el cerebro específicamente. Siempre tuve una mirada de este tema como informático que soy, ¿no? Como es las drogas, por lo general, las drogas psicoactivas que cambian el comportamiento del cerebro, es como una especie de forma de cambiar el sistema operativo de cómo miramos la realidad, ¿no? Como que nos da como totalmente otro campo de referencia, otro punto de vista.
Y en los últimos años percibo que se ha ido legitimando en algún punto culturalmente y académicamente la investigación de ciertas drogas sintéticas para el tratamiento, por ejemplo, de cuestiones psicológicas como el estrés postraumático o eventos donde las drogas modernas empiezan a traer nuevas respuestas a problemas cada vez más complejos de lo que ocurre dentro de la mente. ¿Cuál es el estadio hoy en Argentina en cuanto a investigación respecto a todos estos temas? Bueno, una observación es que las drogas psicoactivas para tratar problemas psiquiátricos, como algunos de los que vos mencionaste, existen hace décadas. O sea, es uno de los grandes triunfos de la psiquiatría, si querés, de mediados del siglo XX en adelante. Antes una persona tenía depresión, o tenía esquizofrenia, o tenía un trastorno bipolar, y no tenía realmente opciones de tratamiento como algunas de las que hay hoy. La diferencia, lo que está pasando hoy por hoy, es que no es que hay drogas psicoactivas para tratar esas condiciones, sino que el paradigma es un poco distinto. Te doy el ejemplo de la depresión, que quizás es el más notable, pero aplica a otros también. Una persona hoy por hoy busca un tratamiento para un diagnóstico de depresión y si recibe un tratamiento farmacológico, lo que le va a dar el psiquiatra son pastillas que va a tomar una por día, por ejemplo, durante un tiempo indefinido en principio, y esas pastillas tienen el efecto de mejorar su estado anímico, dar más motivación, más ganas de hacer cosas, todo un cúmulo de efectos que son los buscados. Y eso la persona lo va a tener mientras siga tomando entonces se espera que, de alguna forma, con el tiempo, resuelva la situación. Las drogas que se buscando utilizar hoy por hoy para tratar la depresión es distinto. Vos tenés una única exposición a la droga, o sea, la consumís una vez o dos quizás como mucho, y te pasa algo. Lo que te pasa es tenés un estado de conciencia no ordinario, alterado, fuera del usual. Y es en ese estadio puntual donde algo sucede, o se espera que algo suceda, que la persona después muestre una mejoría sostenida en el tiempo sin tener que tomar nada más. Es como un paradigma diferente. En vez de tomar esto todos los días, generamos una experiencia con estas sustancias que es en sí misma terapéutica. ¿No? Ese es el paradigma. También pasa algo parecido en trastorno estrés postraumático y en otras condiciones. Las drogas no son las mismas, pero la idea es la misma. ¿De qué sustancias estamos Y por hablando? ejemplo, para depresión, principalmente drogas psicodélicas. O sea, hablamos de, quizás la más conocida es LSD, pero las sustancias que uno encuentra en hongos, acá en Argentina son conocidos como cucumelos, también cumplen ese rol. La psilocibina. Psilocibina, exactamente, y hay otras. Después, para el trastorno de estrés postraumático, principalmente es MDMA, conocido como éxtasis. Son drogas distintas, con efectos diferentes, con aplicaciones terapéuticas potenciales diferentes también. ¿Y eso porque tienen... ¿Qué generan en el cerebro a nivel físico? ¿O qué es lo que permite generar una transformación de esa naturaleza? Nadie sabe. O sea, en realidad, lo que se sabe que sucede es a nivel conciencia, si querés, lo que las personas reportan que sienten y comportamiento, es decir, lo que las personas hacen o hacen después. ¿Cómo se genera eso a partir de la acción química de esas sustancias en el cerebro? Y explícitamente cuál de todos esos niveles, ¿no?, de acción de la droga es el que realmente es terapéutico, es un misterio. Pero yo te doy, por ejemplo, el ejemplo, no sé, el éxtasis. El éxtasis es una sustancia que es patógena. O sea, las personas que la consumen, también, recreativamente o fuera de un entorno médico, lo que buscan es tener una sensación más grande de empatía, de proximidad con otros. También genera una droga que genera mucho bienestar, con una sensación muy fuerte, ¿no?, de casi euforia prácticamente. Entonces, una persona que tuvo un evento muy, muy, muy traumático en su vida, que le cuesta revisitar ese tema sin tener, pánico, ¿no?, todo el cúmulo de sensaciones negativas asociado a eso, y mucho más le cuesta además hablar de eso con un terapeuta, que en definitiva es alguien que acaba de conocer, quizás ni siquiera es Entonces, la sustancia tiene ese rol de decir, me abro con una persona que ahora me va a escuchar, me permite hacer terapia, básicamente. Por eso se llama terapia asistida por, en este caso, MDMA. Me permite hacer terapia y me permite además, porque es un empatógeno, me permite abrirme con esa persona, y además, como genera mucho bienestar, me permite tocar temas que son muy difíciles, pero me da como una especie de ventana, no diría invulnerabilidad, pero sí me facilita. Entonces, la suma de todo eso a ese nivel pareciera que es lo que explica el efecto terapéutico. Quizás hay algo sucediendo a nivel molecular que también tiene un rol, no lo sabemos. Con los psicodélicos es algo parecido. Las personas pasan por una experiencia de conciencia muy intensa, alterada muy intensa, y en esa experiencia sienten cosas, recuerdan cosas, se les cae la ficha, si querés, entre comillas. ¿Por qué es de conciencia? Primero, ¿qué es la conciencia y por qué decimos que es de conciencia y no es de una alteración que no es su conciencia? Bueno, la conciencia,
es difícil de explicar porque es algo muy común, ¿no? O sea, digo, es lo que una persona siente ahora, por ejemplo, nosotros despiertos, estamos en un estado de conciencia en el cual estamos percibiendo, bueno, lo que vemos, lo que escuchamos, ¿no? Es como esa experiencia de primera persona. Dormidos o en coma no tenemos Y si conciencia. estás en un coma profundo, vas a tener como un agujero en la conciencia, digamos. No estás en la vigilia. digamos. Claro, Porque pero cuando vos te vas a dormir tenés sueños a veces no, pero es como un poco que entre comillas se te apaga un poco la tele, si querés usar esa metáfora, y vuelve a encenderse cuando vos te despertás, ¿no? Tenés como ahí un agujero. Esta idea de cuando alguien está en coma y le dicen hablale, que te escucha y de repente cae Eso una ya, lágrima. sí, bueno, eso ya es algo específico de más que comas y de trastorno vegetativo, pero eso ya es más como una discusión aparte, ¿no? De cuánta conciencia hay en esos estados. Pero yo te hablo, no sé, si una vez te operaste, por ejemplo, con anestesia total, cuando a vos te dan anestesia, como que de golpe se apaga, digo, no hay mucho, y vuelve cuando te recuperás. Fuera de ese estado, lo que estás teniendo es un estado de conciencia que puede ser modificado. Es decir, cuando vos consumís no sé, yo te doy, por ejemplo, una aspirina, por ejemplo, te doy, qué sé yo, un antiinflamatorio, vos lo consumís y, digo, está bien, te dolerá un poco más, un poco menos algo, pero nada más. Pero después hay drogas que tienen un efecto específico en la conciencia. No son los psicodélicos, donde se modifica explícitamente los contenidos. Es decir, las cosas que vos ves cambian, las cosas que vos escuchás cambian también. Como vos te percibís a vos y a tu entorno físico cambia también. Entonces, por eso decimos que son drogas que afectan la conciencia. En general, las drogas no todas lo hacen. O la afectan quizás de formas más simples. Por ejemplo, no sé, la cocaína, por decir algo. Es una droga psicoactiva que genera, sí, digo, actividad, euforia, ¿no? Pero genera obviamente algo como las personas se sienten, porque por eso se busca justamente consumirla. Pero es como un cambio más, si querés, localizado, ¿no? Quizás el estado anímico, el nivel de energía que tiene una persona. Pero las drogas como los psicodélicos modifican de forma más global la conciencia. Es decir, cambian. Vos no vas a cambiar cómo ves los colores porque consumiste cocaína, pero sí con una droga psicodélica. Entonces, es como un estado bastante distinto al usual. Quizás comparable con soñar un poco, ¿no? Digo, cuando vos soñás, no es lo mismo que cuando estás despierto. Hay cosas que son diferentes. Esto es parecido, en cierta forma. Y es en ese estado fuera del ordinario donde las personas le pasan cosas que después pueden atribuir retrospectivamente su mejora a eso. Ahora, si lo que pasó fue que lo que fue terapéutico fue la experiencia en sí misma, o algo químico, o si tiene sentido distinguir una de la otra, no se sabe. Eso es un tema de investigación actual. Esta revolución en la psiquiatría comienza en algún punto con el LSD, en la época de Albert Hoffman en adelante, medio de los 50. Y hubo una etapa en la década del 60, muchísima experimentación y muchísima penetración en la cultura, ¿no? Con el hipismo y el amor libre. El ácido lisérgico fue como influyó la estética del rock and roll y de la lucha contracultural contra ir a la guerra de Vietnam y demás. Y de repente, Nixon. Guerra contra las drogas, la persecución y la censura frente a todo esto, y hubo como una especie de edad oscura. Y ahora hay como un resurgir, hay un volver a redescubrir esto, o estamos en una zona gris con respecto a la legalidad y la investigación de este tipo de sustancias. Las dos cosas, o sea, lo que pasó en los 50, como vos dijiste, ¿no? Hubo mucha investigación, después hubo una penetración de estas drogas fuera del entorno científico médico, muy masiva. Y yo creo que fueron muchas cosas, es difícil explicar mediante una única faceta de lo que pasó en las leyes antidroga que vos mencionaste, ¿no? De Nixon de 1970, por ahí. Una mirada sí, ¿no? Es, bueno, un movimiento contracultural, estaban metidos los Weatherman, que quizás es lo más parecido que tuvieron los yanquis a los montoneros, era gente pesada en serio, que tuvo que ver con, viste, Timothy Leary, lo rescataron, ¿no? Como que hubo una vinculación ahí con elementos subversivos con los que Nixon obviamente lo consideraba muy peligrosos. Aparte de eso, yo creo que hay algo legítimo que son drogas que se hicieron muy populares muy rápido y no se entendía del todo bien a largo plazo si iban a ser un problema o no. Claro. O sea, eran sustancias que vos pensás que muy rápidamente en la década de los 60 se hicieron muy populares, sustancias que alteraban mucho la conciencia, que aparentemente cambiaban a las personas, las hacían. Entonces, eso era una fuente legítima de preocupación. Hoy ya no lo es más. O sea, hoy tenemos un conocimiento muy pleno de que son sustancias que tienen un perfil de seguridad muy bueno. Es decir, son sustancias, sobre todo el LSD, la psilocibina, son sustancias que no tienen los efectos temidos que tenían. Eso está confirmado. La leyenda negra de Todos son tomo ácido y voy a querer saltar de un techo es absolutamente falaz.
Sí, o sea, alguien lo habrá intentado hacer, pero bueno, digamos, si lo comparás con la cantidad de gente que saltó un techo estando alcoholizada, Sí. probablemente sea minúscula, ¿no? Digo, en general son sustancias que, bueno, podemos, si quieres, hablar específicamente de eso, pero como general, como punto general, son sustancias que se demostró a lo largo de los años que no tienen los problemas que se pensaba que tenían. A pesar de eso, hoy no cambió la ley, o sea, la ley que tenemos hoy, en general en todo el mundo, no en Estados Unidos, pero digo, es una ley que baja, ¿no? El resto de los países, es la misma, es decir, hay listas de sustancias que son como, si querés, tiers o como categorías, donde se ponen las sustancias en relación a los efectos negativos que tienen respecto a los beneficios que se piensa que pueden tener. Entonces, pues, el clonazepam, por decir algo, bueno, es un poco adictivo, sí, pero qué sé yo, la gente, entonces lo pones en uno, en los tiers. El peor de todos, que son las sustancias que se considera que no tienen ningún beneficio y que son además muy peligrosas, en ese están los psicodélicos todavía al día de hoy. Que es algo que ya es obsoleto. Entonces, por un lado hay una revolución en la parte académica, ¿no? Mucha investigación y todo, pero en la parte de regulación es lo opuesto a una revolución. Es el status quo, digamos, total. O sea, Y si se pudiera convertir en un negocio, o sea, hay startups, hay una que se llama Mind Bloom. hay un montonazo de Hay startups, muchas sí. que te dan tu kit Sí. con un acompañamiento, están muchos en beta o analizándose. Si fuera un negocio y no fuera como una idea de lo subversivo, tal vez ahí quizás las leyes podrían llegar a cambiar. Sí, yo creo que, bueno, es una de las vías posibles, ¿no? Igual hay que tener cuidado con eso porque que cambien las leyes para el uso. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? El cannabis tiene THC. THC es una sustancia, es uno de los principios activos del cannabis. El cannabis está en la lista 1, es decir, en general es una sustancia que está considerada como igual de nefasta que los psicodélicos, pero ha pasado que compañías sintetizan THC y lo venden aparte y eso es una droga. Entonces como que hay una disociación a veces respecto de cómo el público ve una sustancia para el consumo y cómo se lo ve farmacéuticamente. Entonces no es garantía, digamos, el día de mañana que el vínculo de los psicodélicos en la sociedad cambie. Pero esa diferenciación, ¿qué es? Como la parte recreativa, ¿qué es lo que molesta de eso? Porque es cuando se sintetiza y se da para cierta, quizás tratamientos, una cosa, pero si es para una cuestión recreativa, quizás molesta. Y lo asocio otra vez con lo subversivo que habías dicho. Sí. Si es para un tratamiento de depresión y de repente cuando consumís, no sé, LSD y es como un liberador de tu mente, ahí es como que está mal visto y es una unión nuevamente como con la naturaleza en algún punto. Sí, o sea, a ver, el argumento de... Ahí ya es algo más subjetivo, es decir, lo que es objetivo es si las drogas son seguras o no, qué riesgos tienen. Y también es objetivo, si querés, la incongruencia que existe. O sea, si vos te fijas qué drogas son legales, ¿no? Y pones... al mismo tiempo te fijas cuáles son más peligrosas, no hay ningún criterio. Es decir, hay drogas que son mucho peores que los psicodélicos, que son legales en casi todo el mundo, y viceversa. Entonces, eso sí es objetivo. No hay un criterio. Después, lo que termina pasando es que en este tipo de temas es muy difícil ir contra el status quo. Es decir, es muy difícil revertir una decisión, porque sobre todo las decisiones que las toma gente muy conservadora. Entonces, cuando vos haces lo que pasó en los 70 fue que se declararon ilegales, se legisló en contra de estas sustancias, y revertir esa situación es muy difícil, ¿no? Porque en definitiva lo último que vos querrías como político, digamos, o persona encargada de salud pública es cometer un error, es decir declarar, bueno, Claro, y vuelve a pasar lo mismo. hay un costo político grande. Costo político y un miedo a veces legítimo, ¿no? Es decir, bueno, quizás lo que pasó en los 60, en los 70, con los psicodélicos, si vos lo considerás como algo negativo, que eso ya es un tema más subjetivo, ¿no? El movimiento hippie, bueno, si vos consideras que es algo, no tenés ninguna garantía de que no volverá a pasar. Entonces hay como un problema, pero ya no está más sustentado en un miedo legítimo respecto de, no sé, esta gente en 20 años van a ser todos esquizofrénicos. Eso ya no es, eso se sabe que no es cierto, ni que se van a tirar de un quinto piso, eso ya no. Hay drogas que tienen un mote, tal vez, un tabú más grande. En la década del 80, por ejemplo, la heroína y la cocaína generaron estragos. ¿Cuál es la postura, por ejemplo, con respecto a esas sustancias que al día de hoy me parece que tienen una reputación polémica en general y no son drogas que están asociadas, hemos visto vidas de gente muy célebre que también frente a los ojos de todos se ha visto un desgaste tremendo, o incluso en la década del 80 mucha gente ha muerto a causa de la heroína. Sí. ¿Cuál es la postura académica con respecto a las drogas que vos mencionaste, el problema que tienes es que son drogas muy optimizadas para generar justamente dependencia. Claro. Es decir, hay, no sé, por ejemplo, la heroína químicamente
es muy parecida a la morfina, que es una droga que vos encontrás en cualquier hospital y sería una locura decir que la morfina ya no va más. Y de hecho lo que sucede con la heroína es que cuando una persona se inyecta heroína, cuando llega al cerebro se transforma en morfina. Lo que pasa es que llega más rápido. Y lo mismo con la cocaína. Digamos, la cocaína, hay sustancias estimulantes que tienen efectos parecidos, anfetaminas y todo, pero el hecho de que una persona, digamos, la consuma, la snife, o sea, se la jale básicamente, eso hace que pegue más rápido en el cerebro. Y más corto es la separación entre que vos consumís una sustancia y más rápido llega al cerebro, eso esencialmente tiene que ver con la adictividad. Entonces son sustancias que es difícil pensar hoy por hoy que tengan un rol más allá que generar porque son muy optimizadas para eso. Claro, la velocidad del efecto sí. contribuye a la adicción. No digo que no haya sustancias parecidas muy útiles, porque las anfetaminas se utilizan para problemas de atención, la morfina ni hablar. Entonces, creo que el consenso académico, que son sustancias básicamente, digamos, es como agarrar una sustancia que es como agarrar un martillo que te sirve para clavar un clavo y ahora lo modificás de forma tal que lo único que te sirva es para partir la cabeza a alguien. Entonces, sí, viene el martillo, pero ahora es un garrote. Entonces, es esa lógica, ¿no? Son sustancias que químicamente está ok, pero están muy optimizadas para eso. Los psicodélicos no pasa eso. Los psicodélicos siguen siendo los mismos. Hay drogas, vos mencionaste drogas de diseño cuando empezamos. Hay todo un mundo de las drogas de diseño que son psicodélicos que se fueron generando después de que se prohíban los más comunes para intentar evadir la ley o porque son más baratos y todo. Y ahí encontrás cosas nefastas también, que sería el análogo, si querés, ¿no? de morfina. Encontrás psicodélicos peligrosos, encontrás drogas, digamos, que realmente pueden causar daño. Pero no es el caso de vuelta, del LSD o de la psilocibina. Son sustancias que desde los 60 hasta ahora las entendemos bien y no son sustancias optimizadas para generar adicción y para generar un consumo problemático. Hablaban de los años 50, 60, ayahuasca, no sé en qué momento, vos quizás lo sabés, en qué momento se descubre que tiene su función y es algo que está de forma natural. Sí, o sea, ya eso en realidad lo descubren personas que no está documentado, ¿no? Porque la ayahuasca se usa ya antes de que... el hombre blanco lo descubre. Antes de que las personas occidentales, digamos, sí. interactúen, ya había un conocimiento. La persona que lo descubre se llama Richard Evans Schultes, que era un etnobotánico de Harvard. Hay una película muy linda que es en parte metafórica, en parte real, que se llama El abrazo de la serpiente, que cuenta un poco esa historia. Y eso habrá sido en los años 40, mediados del siglo XX, ponele. ¿Cómo fue? Es interesante la historia de la ayahuasca, es realmente un componente que tiene... que prácticamente se ha construido una civilización alrededor de la planta. Es muy común digamos, en sociedades amazónicas ese conocimiento. El conocimiento es que hay dos plantas. Una es la Psychotria viridis, que tiene un psicodélico que se llama dimetiltriptamina, pero vos podés comer Psychotria viridis y no te pasa nada. Eso sería lo que te genera el DMT, la molécula claro, DMT. Pero lo particularidad del DMT es que es una sustancia que cuando vos la consumís, tu metabolismo la anula enseguida, por decirlo de alguna forma. Entonces vos podés consumir Psychotria viridis todo el día, comértela, hacerte un té y no te va a pasar nada. Pero cuando vos la mezclás con otra planta, ¿no? Que es el Banisteriopsis capi, que es una liana muy llamativa que crece en Amazonas, eso tiene compuestos que inhiben el metabolismo y la combinación de esas dos plantas ahí permite que el DMT actúe. Y eso es básicamente la base de la ayahuasca. La ayahuasca se cocina con eso, ¿no? Hay variaciones, pero sí. Y ese conocimiento está muy difundido y no se sabe, obviamente, porque no está documentado de forma escrita, cómo se origina, en qué lugar del Amazonas, pero es un conocimiento difundido y tiene muchos usos. Pero nadie fue a investigar, o sea, ¿esta persona? buscar, claro, con las personas que están Richard ahí, Schultes, no sé, que cuentan de palabra en palabra. Richard Schultes, claro, era un etnobotánico, lo que él hacía era un trabajo de antropólogo, si querés, etnográfico, pero con fines de identificar un compuesto farmacológico. Él vivía entre la gente, aprendía su idioma, ¿no? La forma que vos tenés como antropólogo, digamos, de construir ese conocimiento, que si vos venís de afuera y te pones en un rol, ¿no?, de observador externo, no vas a acceder de la misma manera. Entonces él vivió muchos años en el Amazonas, ¿no? Y entendió capaz más poniéndose en ese rol, ¿no?, el aspecto cultural y demás. Y si no me equivoco, fue la persona que le dio el nombre botánico incluso al Banisteriopsis capi, y fue la persona que incluso mandó muestras después a analizar químicamente, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a generar el conocimiento químico también de que es la mezcla de estas plantas. Y seguramente lo que termina pasando ahí es que él, como persona interesada en la etnofarmacología, que es el estudio antropológico de las drogas y su uso por sociedades, escuchó que había algo que la gente del Amazonas consumía, y fue y se metió y generó ese conocimiento. ¿Esto en la década del 40? No estoy muy seguro, pero aproximadamente. Creo que él, de hecho, sí, aproximadamente, porque después él tuvo un tema ahí con que
con el tema del caucho que faltaba en la Segunda Guerra Mundial, como que él también ahí intentó ayudar, ¿no? Como convencer un poco a la gente de esos lugares para que proporcionen. Y también el peyote, el mezcal en el norte de México. Eso es anterior. Anterior. O sea, el descubrimiento de, sobre todo del peyote, es anterior, es del siglo más XIX. Mira. Y eso es muy interesante. El peyote es un cacto, lo menciono rápido, que crece en el sur de Estados Unidos, la frontera entre el norte de México y Estados Unidos. Un cacto que son como botoncitos, que tiene mescalina, que es una sustancia psicodélica comparable a todas las que vengo diciendo. Y eso es muy interesante porque ese grupo, esa zona de la civilización, si querés, estuvo en contacto con occidentales mucho antes por un tema de acceder geográficamente que el Amazonas. Y entonces hubo mucha gente que participó, digamos, o sea, encontró que estas personas, los nativos, consumían, originarios de ese lugar consumían los peyote, y de hecho consumieron. Y lo que vos notás es que, y está todo documentado, esto te hablo del siglo XIX, y las primeras personas que lo consumen intentan de alguna manera, porque les genera obviamente un estado de los que nunca estuvieron expuestos, o sea, no tienen ni siquiera el término, las palabras para hablar de eso. No es fácil. Sí. Entonces lo comparan con una ebriedad. Dicen, estaba como, pero no lo ven como algo agradable. Incluso comentan como que los desconcentraban y los desconcertaban los colores que veían, como si fuese algo negativo. ¿entendés? Como algo diabólico. Claro, sí, como algo que me pegó mal, ¿entendés? Y de hecho le pegaba mal. Sí. Y no entendían lo que pasaba, o sea, pensaban que era un estimulante, pero al mismo tiempo algunos lo comparaban con el alcohol. Y fue un tipo que se llama Mooney, si no me equivoco, que era un tipo que era un apasionado de las culturas, digamos, indígenas de esos lugares, que él no fue y lo probó como uno, sino que es un trabajo parecido al de Schultes. Sí. El tipo fue, aprendió el idioma, se quedó mucho tiempo, y después de todo ese tiempo fue que lo invitan al tipo a participar en una ceremonia de peyote. El tipo describe, es el primer occidental que describe un viaje psicodélico como hoy lo describiríamos nosotros. El tipo dice que estaba en una carpa, que lo consumió, y empezó a ver como colores, y empezó a sentir que el fuego era alguna persona con la que hablaba con él, y como que le hacía preguntas al fuego y el fuego le respondía. Es muy... Pero eso en gran medida yo lo interpreto como justamente la componente, ¿no?, contextual de los psicodélicos, de la que no hablamos, pero que es muy importante, que es que vos no podés venir y decir, bueno, vengo de mi oficina, tengo 15 minutos, me jalo un psicodélico. No funciona así. El entorno determina lo que te va a pasar. Y en este caso es un ejemplo claro. Set and setting. Sí. Ocurre con la experiencia psicodélica que es muy difícil, francamente, para mí, sinceramente, imposible de poner en palabras muchas veces. Sí. Yo pensaba en eso, en la conciencia y la palabra, la importancia de poder definir, y si es que la conciencia va evolucionando, o sea, si comparamos hace siglos atrás o si hay matices de conciencia, o sea, somos seres humanos. ¿Comprás la teoría de Terence McKenna de Stoned Ape? Me parece extremo lo que él propone, y no, o sea, no es que si la compro o no. O sea, ¿Qué es lo que propone? La teoría de Terence McKenna, me pongo de pie para hablar de Terence McKenna, me paro, es un grande para mí, que dice, bueno, en algún momento un mono encontró un hongo, se lo comió y ese mono empezó a hablar y a comportarse. Muy bueno. Y a pegar como un salto evolutivo, ¿no? Y hay una fusión entre el hombre y las plantas. Interesante. Puede haber pasado o no, digamos, la evidencia no. Está en la Biblia, Claro. Génesis, capítulo 1, Eva muerde una manzana. ¿Qué era la manzana? El fruto del conocimiento. Sí, bueno, te lo tomo. Ay, sí, ahora sí te lo voy a empezar a leer la Biblia, con eso que me convenciste. Es un librazo la Biblia. Es librazo. Sí. Pero un día le dije a mamá, me lo voy a llevar la Biblia, me miró medio raro. Y fue una mujer la que dio el paso, a vos que sos feminista. Soy feminista. Bueno, pero la pregunta tuya está muy bien, porque un poco es lo que decía, ¿no? Bueno, el ejemplo más académico es Wittgenstein, que decía, ¿no?, que el idioma es la frontera de lo que yo conozco, lo que puedo saber. Y con la conciencia un poco pasa eso, ¿no? Es decir, si vos no tenés una palabra para nombrar lo que te pasa, por más que lo hayas experimentado, se vuelve muy difícil de compartir intersubjetivamente, y un poco como lo que perdés. Si querés, como la conciencia es más como un músculo que vos vas expandiendo en el sentido, ¿no?, de que vas aprendiendo. O sea, yo tengo una anécdota, por ejemplo, yo consumí ayahuasca una vez, esto fue hace tiempo, en el 2000, no me acuerdo, en 2020, antes de la pandemia, 2019. No me acuerdo si era la primera vez, creo que sí. Y entonces, bueno, la consumo, tengo una experiencia particular que, digo, ¿lo hiciste acá en Argentina? Sí, en Argentina. Y cuando vuelvo, las personas que estaban ahí conmigo, lo primero que las encuentro hablando de la fuerza. Me preguntan, ¿sentiste la fuerza? Y yo, era Star Wars, claro, ¿entendés? Tipo Yoda. Y pensé que los tipos estaban flasheando, o sea, como que para ellos la fuerza era, no sé,
a veces cuando uno habla con una persona que consume psicodélicos, también hay mucho también de lo que la persona le pone, ¿no? Y flashear. Sí. Y después me di cuenta que no, que ellos por la fuerza querían decir algo puntual, que era que cuando vos consumís ayahuasca o DMT, antes típicamente de tener todo el cambio en la percepción, te agarra como una sensación en el cuerpo, como una electricidad, como algo, ¿entendés? Tipo, bueno, y ellos lo llaman la fuerza. Y de los 20 y pico de significados de fuerza en la Real Academia, ese no es ninguno. O sea, tipos agarraron una palabra y la resignificaron para explicar algo que quizás, si yo no tuviera esa palabra, yo ahora no me acordaría o no sabría cómo transmitir. Entonces, ese fenómeno, por supuesto que un poco, ¿no? Estamos en una época de la civilización donde las palabras y el significado van de la mano. Es decir, no quedan muchas cosas, muchos significados desnudos, no de palabras. O sea, que le falta poner una palabra. Entonces, es raro que se ocurra algo así, porque la mayor parte de las cosas que querés nombrar las puedes nombrar. Sí. Por eso cuando vas a estados alterados de conciencia, de golpe aparecen cosas que capaz no hay palabras, pero quizás sería económico tener esa palabra para hablar de eso. ¿Por qué se vuelve como anárquico el cerebro? Y te estás sujeto a la metáfora, pues realmente sí. Yo tomé ayahuasca por primera vez en el 2010 en Perú y después lo hice en Argentina varias veces más. Y es difícil realmente. El lenguaje no le hace justicia a muchas de las sensaciones de lo que es. Y es algo muy personal, es un viaje obviamente que requiere mucho recaudo, mucho cuidado, requiere un chamán o un especialista o alguien. ¿Por qué? Porque es algo muy alguien musical. Que te guía. Y porque vas a estar en un lugar de profunda desorientación, donde lo que tiene la experiencia alucinógena es que no puedes poner pausa. No Claro. puedes, bueno, pará, no, esto es demasiado, me saco el casco y viste. Exacto. Bueno, eso es el tema, ¿no? O sea, si vos estás, no sé, tomaste un poco de alcohol, tampoco no mucho, pero un poco, o estás bajo la acción de una sustancia, puedes un poco decir, bueno, me voy a tirar acá Sí, y tomo agua. voy a salir un poco de este agujero, ¿no? El tema de los psicodélicos, sobre todo en una dosis racional, es que se vuelve optativo estar en ese estado. Claro. Es decir, vos ya no tenés control sobre estar en ese estado o no. Y eso un poco es también, no hablamos de esto, pero los famosos malos viajes, que estas sustancias tienen un lado, si quieres, más oscuro, que pueden generar episodios de mucha ansiedad y miedo. Muchas veces se disparan por eso, porque la persona quiere ejercer el control sobre algo que lamentablemente, para bien o para Ahora mal, no puede. entiendo. Y el control es Ahora contraproducente. entiendo, sabes que veía Por eso, calaveras. claro, por eso Te juro. la metáfora un poco para alguien que está pasando por ese estado, es decir, imagínate que estás en una balsa y vos tenés toda la certeza del mundo de que la balsa es imposible de hundirla. Pero cada vez que hay una ola, la balsa se mueve. Vos no tenés control, entonces vos te dejás llevar con la balsa, pero tenés la certeza, y esto es lo importante, de que la experiencia va a terminar y vos vas a volver a ser la persona que eras antes, que no quedaste loco por siempre. Entonces, cuando sumás todo eso, la persona en general, el 99% de los casos, los malos viajes se disipan. Exacto. Ahí Por eso a los gobiernos no les gusta, los gobiernos quieren control. Claro. Esto Sí. es... Igual ahora nos estamos pegando a un mal viaje. ¿eh? ¿Hay alguna forma de cuando estás en ese mal viaje? No sé, yo me acuerdo esa vez, uno de mis malos viajes. En general fueron buenos, pero hubo uno que... Y fui a agarrar caramelos, no sé, como algo de tener en la boca para distraerme con eso. ¿Hay algo como para... Sabés que va a terminar, sabés que quizás alguien que te acompaña, pero algún truquito como para calmarte? Lo esencial es hablar con alguien, lo más importante, alguien que sepa. Si estás solo, primero ya no es recomendable. O sea, digo, No, solo es una locura. Estas sustancias son, como yo dije antes, ¿no? Son sustancias seguras y todo, lo cual no significa que no haya que consumirlas si una persona decide hacerlo con recaudos, ¿no? Ese es uno. En general trataría de no estar solo. Tampoco te digo que necesitas necesariamente un psiquiatra matriculado al lado, aunque eso capaz es un extremo. Pero sí una persona que o bien consuma menos que vos, o bien la tenga muy clara, o bien Una alguien guía. o bien hacerlo con gente que también no sea cualquiera, gente en la que puedas confiar, porque es otro tema. En el setting pasa con quién lo haces. Si te vas a sentir después mal con la gente, Claro. no es una buena. Bueno, Algo que te dé confianza. pero si vos con quién estás sola, en general, una de las cosas que disparan esa experiencia muy, muy extraña con psicodélicos también es la sensación corporal. Y hay ejercicios de respiración que una persona puede hacer para como de alguna forma, anclarse de vuelta en un estado más Claro. ordinario. Pero bueno, capaz en ese momento, si vos no te informaste antes, no se te va a ocurrir. Entonces también hay una preparación. Si lo vas a hacer digo, hay cosas que tener en cuenta. O de las primeras veces, porque también se venden muchas porquerías. Hoy Eso es un problema grave. Es un problema, sí. Hay que ir bien informado. entonces, no hay un análisis del posible riesgo donde pueda decir, bueno, a ver esto, qué es lo que tiene, ¿viste? Eso no existe. Bueno, es que ante o sea, a ver, yo me acuerdo yo de una anécdota que una señora una vez me escribió, me dijo, mi hijo, me pareció genial la señora, quiere drogar, quiere consumir psicodélicos.
Y yo ya sé que no lo puedo evitar. Tipo, si no entonces, lo que yo quiero saber es qué consejo le tengo que dar para que sea seguro. O sea, o qué sustancia misma. Lo cual me pareció una lucidez muy grande, para empezar. Muy ¿no? valiente. Sí. Y yo lo que dije, mira, hoy por hoy, o sea, de vuelta, vos ya sabés que esto es ilegal, digo, lo mencionamos, dicho sea de paso, puedes tener problemas que van más allá de un mal viaje, puedes tener problemas con la ley, que es otro tipo de mal viaje, lamentablemente. Pero teniendo en cuenta todo eso, yo lo que le dije, mira, los hongos, si están bien, digamos, identificados y cultivados por una persona que sabe lo que está haciendo, es la mejor opción. Porque vos no sabés qué hay. Si a vos te dan un papel, un blotter, puede tener cualquier cosa. Hoy por hoy podría tener LSD, pero podría tener sustancias que no están buenas, pastillas ni hablar. El hongo, vos sabés que viene del hongo. Digo, no hay mucha opción, ¿entendés? Es eso, digo, naturalmente es el único producto que puede tener. Entonces, eso es un poco, quizás el consejo si una persona ya está decidida a hacerlo para que se cuide, ¿no? Yo lo que recuerdo de cuando hice ayahuasca, que es algo que hice hace muchos años ya, pero la música, por ejemplo, es muy importante en el ritual y le decían ícaros a los cantos, que era algo de lo cual te vas a aferrar para no hundirte en esa balsa en la cual vas a estar experimentando un viaje introspectivo muy profundo, porque realmente lo que tiene es que es un viaje hacia un adentro que francamente no, en esta realidad no la entendemos, y no es como un sueño, ni tampoco es que está fuera de esta realidad, es realmente bastante extraño. Y recién mencionaste la dimetiltriptamina, el DMT, sí, que se le atribuye a esta molécula tan importante que la producimos nosotros en nuestro propio cerebro, por lo que tengo entendido, que se la llama la molécula de Dios. ¿Qué es el DMT? ¿Qué es esta molécula tan relevante en este tipo de sustancias? Pero un comentario sobre lo anterior que dijiste, muy breve, que es, hay gente que consume ayahuasca y cae, ¿no?, en estado de introspección, y es muy común. Pero después, digo, algo que me gustaría participar es el mito, ¿no?, de que hay una única forma de hacer esto. Porque vos vas, por ejemplo, no sé, a la iglesia Santo Daime, que es una en Brasil. Y acá también hay, sí, que ellos consumen ayahuasca y hacen todo lo opuesto a eso. Es decir, bailan entre ellos, cantan, tocan instrumentos, y es ser introspectivo. Yo lo hice con ellos. Claro, bueno, ellos no suelen ver bien que alguien se corte y caiga en un estado introspectivo. Lo ven más como algo comunal. Entonces eso es como un comentario, digamos, que algunas personas buscan lo introspectivo, otras personas buscan estar cantando toda la noche y saltando, digamos. Después la dimetiltriptamina, hablando de la ayahuasca, es lo que le da, digamos, el poder psicodélico a la ayahuasca, que es una sustancia muy sencilla químicamente, muy similar a la serotonina, que se ha encontrado en el cerebro, no en el cerebro humano, pero sí en el cerebro de animales muy emparentados con el humano, y sería muy extraño que no esté en el cerebro humano, que tiene que ver químicamente también con la melatonina, que se sintetiza justamente en la glándula pineal. Por eso hay toda una especulación de que en la glándula pineal también se genera la dimetiltriptamina. La glándula pineal es una sustancia, una estructura del cerebro que también tiene una historia interesante, porque el cerebro es simétrico, el lado izquierdo y el lado derecho, excepto la glándula pineal. Es el famoso tercer ojo. Sí, es donde pensaba Descartes que el alma interactuaba con lo físico. Bueno, entonces un poco la persona que introdujo esta metáfora de la molécula de Dios es Rick Strassman, y lo que él tenía para decir es que hay estados digamos, de conciencia naturales, como soñar, pero también él decía, bueno, quizás morir o nacer o dar a luz, que pareciera que tienen como una dimensión psicodélica. Y él lo que lo atribuía era quizás a un DMT endógeno, es decir, que el cerebro generaba su propio DMT en esos estados. Y bueno, después hay toda una interpretación de por qué eso pasaba, ¿no? Si tiene ya algún tema más espiritual o no. La realidad, hoy por hoy, es que no hay evidencia de que eso suceda. Como yo te mencionaba antes, el DMT se elimina muy rápido del organismo. Entonces, aun si la glándula pineal sintetizase DMT, el cerebro, hay enzimas en el cerebro que lo destruirían antes de que vos puedas. Entonces, el consenso actual es que, si bien es una teoría muy linda, y probablemente no ocurra eso. No ocurra que cuando a nosotros nos pasa que soñamos, tenemos un estado así de conciencia alterada, sea por el DMT del cerebro. Pero por el otro lado tampoco está demostrado que no sea cierto, ¿no? Es como todo en la ciencia, ¿no? Pareciera que no, pero bueno, podría pasar. Sí, es curioso. El DMT ha gozado de cierta popularidad en estos últimos años. Por ejemplo, podcasts que cubren estos temas, como el de Joe Rogan, ha hablado de DMT reiteradas veces. Sí. ¿Cuáles son los riesgos de
de que esto se masifique culturalmente, como ocurrió en la década del 70, y sea contraproducente para poder entender correctamente este tipo de sustancias? Yo creo que si el día de mañana la gente pudiese comprar DMT en el supermercado, no lo compraría hoy por hoy. O sea, o lo comprarían poco. Creo que... O personas muy particulares. O sea, no es una sustancia adictiva, como los psicodélicos, ¿no? O sea, no es una sustancia que con la que vas a festejar un campeonato mundial, digo, no vas a buscar el DMT, no es que Argentina sea el campeón y vas a buscar un DMT. Sí, es que sería una locura. No vas a trabajar de DMT, tu DMT no te hace mejor en el trabajo. Sí. A mí da mucho vértigo. Yo tomé 2 veces DMT. ¿Se puede volver adictivo? No, o sea, no. Es que da mucho vértigo, ¿no? Da miedo. De hecho, tomarlo. son sustancias No es antiadictivas, es decir, que las personas que la consumieron tienden a querer alejarse un poco. Sí, ¿no? da miedo. ¿no? Personas, Realmente da miedo. Sí. No es cualquier cosa. Entonces, digamos, la idea de que si soltamos el DMT va a estar lleno de yonkis de DMT no tiene asidero. Yo creo que sería más o menos parecido a la situación que tenemos hoy, porque hoy por hoy alguien que quiere conseguir DMT lo consigue igual. O sea, eso pasa también con las drogas. Quizás habría que tener cuidado con personas de cierto tipo de personas que tienen contraindicaciones para consumir psicodélicos, si pueden acceder fácil a esas sustancias que ¿Qué tipo de contraindicaciones? Bueno, un ejemplo típico son las personas que pueden sufrir episodios psicóticos. El ejemplo más común es la esquizofrenia. Una persona que tiene esquizofrenia, incluso si no tuvo un diagnóstico, podría ocurrir que por consumir se dispare un episodio psicótico, incluso el primero. Eso no significa que la droga causó la enfermedad, simplemente la enfermedad estaba y hubo una complicación. Enfermedad es más lo que un psiquiatra o un psicólogo llamaría del espectro de trastornos de la personalidad. Son enfermedades que pueden interactuar de formas complicadas con los psicodélicos, de formas impredecibles, generar estados, digamos, que son complicados. Entonces, uno evitaría, ¿no? Sobre todo el consumo sin información, pero no veo un problema, no veo una epidemia de consumo de psicodélicos si se legaliza. Como ocurre con, no sé, el Paco. Como ocurre con el alcohol o con el tabaco, ¿no? Son los ejemplos más claros. Como quizás podría ocurrir con la cocaína, si fuese igual de fácil comprar cocaína que alcohol, probablemente. No veo el caso con los psicodélicos. Sí veo, digamos, potenciales problemas puntuales, algunos compartidos con otras drogas, es decir, no vayas a manejar si tomaste LSD, eso de ya, y algunos específicos que tienen que ver más con cómo interactúan con ciertas poblaciones de personas. Pero bueno, todas cosas que con información se pueden mitigar y de vuelta no los veo como problemas graves de base. ¿Cómo afectan en el cerebro, por ejemplo, la psilocibina, que te hace ver colores? O sea, ¿nos puedes contar un poco quizás? La sinestesia. Sinestesia, sí, también. ¿Cómo es desde el punto de vista quizás entre médico, científico? Sí. ¿No? ¿Cómo Es difícil sucede la eso? respuesta, ¿Por qué colores? Claro, en general la sinestesia, lo menciono brevemente, es un fenómeno por el cual vos atribuís características de una modalidad sensorial a otra. O sea, típicamente vos no lees un color. Escuchás colores, Sí, claro. lees, no sé, sonidos. No sé, Bueno, es algo que estaba pasando. De hecho, la sinestesia color, sonido, es bastante común y muchas personas que tienen oído absoluto, o compositores o músicos la tienen, o la han tenido, que es una forma, ¿no? de manifestar esa capacidad de identificar tan claramente. Después, eso es, digamos, algo que vos nacés. Después hay formas aprendidas. Por ejemplo, había un juguete, no me acuerdo exactamente, pero en Suecia, creo que en un lugar así, había un juguete muy común donde el número 3 aparecía de un color y tuvo una generación, de golpe tenía ahora, se asociaba el número 3 con ese color. Claro. Porque se crearon, ¿no? Expuestos a eso. Entonces, tiene una componente que vos podés aprender y otra más misteriosa, que gente que nace con esa facilidad. Y eso, digamos, lo que se sospecha que tiene que ver es que hay una especie de cables cruzados, y comunicación cruzada entre zonas de la corteza del cerebro que identifican una modalidad y otra, ¿no? Entonces, es perturbador. Un amigo mío tiene sinestesia, es músico y si alguna vez si está con mucha información de colores, empieza como me agarra. Puede ser. Y me he quedado al lado de él como salgamos de acá. Sí, puede ser. Bueno, sí, claro. Y bueno, entonces si vos tenés una región de la corteza que identifica sonidos y otra colores, y esas regiones de alguna forma mezclan información, podría ocurrir. Los psicodélicos, un poco lo que hacen justamente es generar un aumento más grande al menos en ciertas regiones del cerebro, la comunicación entre neuronas, lo cual es consistente, ¿no? con que generen sinestesia. El mecanismo exacto no está entendido, pero digamos, uno puede hacer una resonancia y decir, bueno, mira, estas regiones del cerebro aumentaron su sincronización
y además aumentaron más en las personas que tienen más sinestesia. Entonces podés decir, bueno, tiene que ver con esto. Algo que me intriga es una de las grandes novedades de nuestro tiempo es la inteligencia artificial, ¿no? Donde el avance, que es de hecho la computación en algún punto imitando el funcionamiento del cerebro, las redes neuronales, y cuando aparecían las primeras inteligencias artificiales generativas, las imágenes que se producían eran muy psicodélicas, en el sentido de formaciones. Muy mezcladas. Incluso ahora con los videos generativos tenés También situaciones oníricas Sí. y cuestiones que a veces uno la asocia a ciertos estados alterados o a la percepción de la mente. ¿Está teniendo un lugar la inteligencia artificial o la investigación sobre este tipo de sistemas para poder tener mayor claridad en el funcionamiento de los psicodélicos? Sí, yo tengo un colega que se llama Chris Timmerman, que es chileno, y él tiene un trabajo publicado donde él específicamente propone una teoría de por qué estas imágenes psicodélicas que se generan en redes neuronales parecen aparecer también en estado psicodélico. ¿Y qué dice? La respuesta yo creo que tiene que ver, esto ya es también un aporte mío, pero digo, lo que yo creo que sucede es que las neuronas, digamos, una red neuronal, que es el tipo de redes, ¿no?, que vos mencionaste, tienen como etapas donde la información se va procesando y se van extrayendo distintas como representaciones de la imagen. O sea, se va transformando la imagen y al final la imagen se transforma en significado. Pero las capas del medio no se ven como la capa inicial, se ven de hecho de formas extrañas, psicodélicas. Entonces yo lo que creo un poco que pasa es que en esta, digamos, aumento de la sincronización del cerebro y demás, lo que uno accede es a las imágenes a medio cocinar. Es decir, cuando vos ves algo, al final llegas al resultado final, lo que estás viendo, ¿no? Yo veo esta taza y veo la taza. Pero en todo mi cerebro hay un proceso de construcción de la taza. Se van extrayendo los bordes, se va identificando el color. Y esa información yo no la accedo en la conciencia, está ahí como latente. Cuando yo accedo a esas representaciones a medio construir, tienen bastante que ver con esas imágenes psicodélicas que... O sea, serían las capas medias de las redes Sí, es como neuronales. que, claro, exacto, te accedes como a las representaciones internas por un problema, bueno, digamos, exactamente el mecanismo no se sabe, y bueno, y eso explica, ¿no?, un poco el por qué aparecen estas modificaciones tan particulares. ¿Y qué te pasa cuando escuchás quizás hasta amarillista o sensacionalista esta idea de la inteligencia artificial tiene conciencia, va a tener conciencia? Bueno, yo doy una charla de eso que me gusta mucho, que es, de hecho está en el libro que publicamos hace poquito con los chicos del Gato y la Caja, que se llama Pandora. El último capítulo pasó el chivo que lo escribí yo, que se llama justamente si puede tener o no una inteligencia artificial conciencia. Y lo que hago es, parto de analizar hoy las que existen hoy, sobre todo el famoso ChatGPT, ¿no?, digamos, que hablan un poco. Pero mi punto es que no se puede descartar la pregunta. Es decir, porque la forma en la que nosotros identificamos si otra persona tiene conciencia es preguntándole, o sea, digo, es hablando, ¿no? Claro. Y ahora de golpe apareció una computadora que puede hablar. Entonces, decir que ya no tiene conciencia porque es una computadora es medio un doble estándar, ¿no? Y además lo que yo digo es que, ok, hay cosas que no puede hacer. Por ejemplo, no sé, una computadora no puede, qué sé yo, o hoy por hoy ya se están resolviendo, digamos, pero bueno, pero ese es el punto, ¿no? Que cualquier cosa que vos corras un poco el arco, en 5 años ya vamos a estar ahí. Entonces la pregunta es posponerla únicamente, ¿no? ¿Pero es por hablar o es por sentir? Bueno, es que justamente la pregunta es, o sea, lo que la red te comunica es con el lenguaje. O sea, si yo te digo, yo soy consciente de algo, vos me crees, ¿por qué motivo me crees? ¿Porque soy un ser humano? ¿Porque te lo estoy diciendo? O sea, hay varios niveles que vos reaccionás a esa información. Pero cuando una computadora te lo dice, por un lado te lo está afirmando, pero por otro lado vos sabés que adentro de esa computadora, bueno, la información se procesa muy distinto a como se procesa en el cerebro humano. Ahí capaz te puedes agarrar de eso para decir, no es consciente. Pero a medida que cambien digamos, la forma en la cual programamos a estas cosas, va a llegar un punto en el cual no va a ser tan obvio. Entonces, me parece que si hoy por hoy creo que es claro que no. Creo que hay muchas divergencias en eso. Pero capaz en 10 años ya no es tan claro. Entonces Que la si no, pregunta es... algo que no tiene vida, tiene conciencia. Bueno, pero no, bueno, eso la vida no parece tener que ver necesariamente con la conciencia, ¿no? O sea, La computación nace con de tratar de entender qué es la vida, ¿eh? ¿Cómo? John von Neumann, en la época de él, querían entender qué es lo que ocurre de algo que sea un proceso simple a algo complejo, cómo emerge la complejidad. Pues, la gran novedad de esa época era el descubrimiento del ADN, que descubrimos fácticamente, que biológicamente hay código dentro de cada uno de nosotros. Entonces estaban tras esa idea de entender qué es la vida.
Y yo sé, yo me pongo medio animista, no soy tan... ¿Sí? Me parece que hay algo en la inteligencia artificial. Después está Douglas Hofstadter, me viene a la cabeza, que es alguien que en la década del 70 pensaba que el emergente de la conciencia es como una inteligencia se piensa sobre sí misma, como este feedback loop. Todos tenemos un patrón que construimos en nuestra cabeza, que es el patrón que vos tenés sobre vos mismo, el yo. Y Hofstadter decía, la conciencia es como algo como enfrentar dos espejos, que es algo que no ves ese infinito, porque es como una luz a la cual nunca llegás a ver, o una cámara que filma lo que emite la pantalla, y en ese loop se genera como un efecto de despertar una conciencia. Y yo creo que no estamos tan lejos de esa idea con estos sistemas. Creo que la pregunta central es si el cerebro es consciente porque, o sea, si tenemos conciencia porque tenemos un cerebro que está vivo y demás, o si tenemos conciencia por el tipo de cosas que pasan en el cerebro. Porque si es lo segundo, entonces nadie te impide armar un sistema donde ahora las neuronas no están vivas, son circuitos, parte de un circuito eléctrico, pero que funcionalmente, o sea, digamos, en términos de lo que hace, es idéntico a lo que pasa en el cerebro. No están vivas, pero es lo mismo. Un perro tiene conciencia. Yo creo que sí. Obvio. Según Descartes, no. Según Descartes no, pero creo que hoy por hoy... Pero pasaron un par de siglos, por suerte. O sea, todo indica biológicamente y comportamentalmente que un perro tiene conciencia, quizás otros aspectos no tienen. Tienen capacidad de amor, no como los gatos. Los gatos son bueno, autómatas, claramente. Tienen ego los gatos. Sí. No, bueno, pero es pensar que tiene conciencia una máquina construida por una persona. Por un lado empieza como, bueno, me pongo en modo Dios, por un lado creo vida con conciencia, o creo conciencia, pero después eso te puede llegar a superar o competir con vos, y es como romper con eso narcisista humano. Frankenstein, una gran novela del siglo XIX. Yo me gusta porque digo una cosa y te viene el diccionario, te busca acá. Sí. Otra forma de pensarlo es que la conciencia justamente no viene de la capacidad humana de hacer cosas, sino una limitación de eso. Es decir, que la conciencia refleja nuestras limitaciones. Por ejemplo, una computadora puede hacer 1.000.000 de cosas a la vez, pero vos no, porque la conciencia hace una cosa a la vez. Claro. El famoso multitasking. Entonces, quizás una computadora que sea consciente va a tener menos poder que una que no lo sea. Yo creo que el temor que le tenemos a las inteligencias artificiales, yo le temo mucho más a una inteligencia artificial que no tiene conciencia, que hace todo mecánicamente, que una que tiene ese cuello de botella. Que tiene obediencia de vida. Claro, porque veo justamente que creo que tendría menos poder una mente consciente. ¿Y no puede ser otro tipo de conciencia? Quizás porque es por lo que nosotros entendemos por conciencia, como lo vimos como especie humana. Sí, pero eso ya es difícil, porque lo único punto que tenemos para comparar es nuestra subjetividad. Entonces, ahí ya es más difícil de responder. What does the God know about the Godhead? Decía Alan Watts. Me viene también, vamos a mencionar a otro psicodélico, Antonio Escotado, que escribió la historia general de las drogas. Alguien que trató intentó durante su vida de impulsar una mirada más amigable sobre la cultura de este tipo de... Porque esto me parece que está... realmente en la vanguardia de lo que es el conocimiento y de lo que es la vida y de lo que es lo que entendemos por la realidad en gran medida. Y la verdad es que son temas que pocas veces vemos cubiertos en los medios. Generalmente hay mucha hipocresía en los medios. Los medios tradicionales ni hablar, siempre se habla con una solemnidad y una... Nadie hizo nada nunca. Nadie hizo nada en Nadie esos entra a medios OnlyFans. donde circulan las peores drogas del mundo, además. Pero bueno, la verdad es que son temas realmente que sabemos muy poco, me da la sensación todavía. Como estamos en la punta de un iceberg del cual... Pero vos tenés Cocuco Lab. ¿Qué es eso? Eso es un laboratorio con investigadores del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires principalmente. ¿Y ahí hacen investigaciones? Sí, así hacemos investigaciones que tienen que ver con drogas psicodélicas. Okay. ¿Y no le damos drogas psicodélicas a la gente porque sería ilegal. ¿Y entonces? Pero hay personas que consumen drogas psicodélicas porque quieren y las podemos investigar. O sea, ¿Tienen algún tipo de característica o condición estas personas para que sean investigadas? No, simplemente voluntarias que consuman psicodélicos, digamos, por motivación propia y bueno, se presten al estudio, ¿no? Sí, porque yo había leído de ahí en el sitio web que decía que eran personas que estén bajo sistemas democráticos, como que no pasando situaciones complicadas, complejas y voluntarios. ¿Por alguna razón? Que más allá de los voluntarios, como que no esté pasando una situación... En general compleja. vos evitás involucrarte como experimentador o como para hacer una medición en situaciones donde sabés que puede haber un problema. Por ejemplo, nosotros, algo que le preguntamos a los pacientes, a los sujetos, es si tienen
un familiar con esquizofrenia, por ejemplo. No porque el consumo de psicodélicos les pueda causar esquizofrenia, sino que como es una enfermedad genética, tenés más riesgo de que tenga esquizofrenia no diagnosticada, no reconocida, y tenga un episodio psicótico. Y son situaciones, digamos, que vos no querés estar expuesto como investigador. A situaciones donde la persona se puede dañar a sí misma, entonces vos querés, si eso la persona después lo va a hacer o no, vos le puedes dar una recomendación. Generalmente la recomendación es, cuando hacemos, por ejemplo, los sujetos que participan en nuestros estudios los entrevista un psiquiatra antes. Si el psiquiatra nota algo raro, generalmente la recomendación es, mira, yo te recomiendo que antes de esto consultes vos, te hagas una consulta. Si después la persona lo decide hacer o no, eso ya era justamente la prerrogativa de la persona. Entonces evitamos ponernos en situaciones donde pueda pasar algo cuando nosotros estamos ahí, porque sería un problema para todos. Acá está. Pero bueno. Occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos. Eso es lo que investigamos, pero porque todo el mundo acá es así, ¿no? O sea, digo, en Argentina y en todos los países en general, a nivel somos, bueno, capaz de ricos en Argentina no somos tanto, aunque comparado con otros países sí, ¿no? Pero somos en general, tenemos cultura occidental, somos países, entonces... Sí, que no sea alguien que va desde un lugar de dependencia. Pero no sé si en la página que vos leíste, eso no sé si está visto como más como un criterio, sino como una limitación. Es decir, lo que yo digo es que el conocimiento que nosotros generamos es más que nada en ese tipo de personas. Sí. Entonces no es muy generalizable a la población global. Claro. Creo que un poco el desafío, que es difícil de hacer desde nuestra perspectiva, inmersos acá, es generar conocimiento que sea más extrapolable, aunque sea en otras situaciones. Es decir, nosotros tenemos una tendencia en el laboratorio a ir al lugar donde la persona decide consumir. Y eso ya rompe con una práctica usual, que es que la persona al revés vaya al laboratorio donde vos estás. Y justamente para sustancias que son tan sensibles al contexto como los psicodélicos, eso es un montón. Porque todo lo que el conocimiento que vos construís de los psicodélicos, históricamente, académicamente, está en personas que están en un laboratorio, en una habitación blanca, con paredes blancas, con una luz, bueno. Y esos efectos, al estar tan influenciados por ese contexto, vos no sabés cómo después generalizan el mundo real, que es cuando la persona va y decide consumir con ícaro, fumando, con un palo santo. Entonces, nosotros vamos a ese lugar, al lugar natural, y pensamos que eso nos permite construir conocimiento más representativo. Extraordinario. Enzo, valoro muchísimo tu coraje en divulgar y en concientizar sobre estos temas. A mí me parece uno de los temas, al menos en mi vida personal, ha sido un tema siempre me generó muchísimo interés. Sí. Sí. No, me acuerdo de una situación una vez, no, varias situaciones, ¿Conmigo? pero no, todavía no. Con Lu, tal vez, por ahí andará Lu. Pero sí de sentir, yo lo puedo decir como, no, entendí la religión. Estaba en una fiesta de Drum and Bass y dije, nunca más me lo olvidé. En el momento está todo clarísimo. Después... Y lo continué, y fue como, ahora entiendo la religión, es volver a mí. Salí tipo, volví a mí. Aparte pensás que es una genialidad en el momento. Sí, Después cuando lo decís, esta boludez estaba pensando. En el momento... No, yo continúo diciendo que... bueno, me alegro que tu caso no haya sido así. En mi caso no pasa. Yo llegué a entender el conflicto de Medio Oriente por 3 segundos. Después dije, ya sé cómo resolverlo. ¡Ay! ¿Lo escribiste? Qué pena que después se me pasaron los efectos y ahora... No, creo que lo escribí y después lo leí y dije, qué boludo. ¿En serio esta es la solución? Ámense todos entre sí. Era tan fácil y no se puede hacer. Tenemos a nuestros amigos de Globant, como siempre nos acompañan con los Tech Trends, como todas las semanas, allá aparecerá el QR por aquí en algún momento, donde justamente hablan de las experiencias conectadas por la inteligencia artificial en la salud, donde han trabajado con varios hospitales, en Regi Dior en São Luís, por ejemplo, en Brasil, trabajan con la coordinación de hospitales y clínicas oncológicas para mejorar la atención a los pacientes crónicos. Por ejemplo, inteligencia artificial para atender gente en situaciones realmente muy delicadas. Vos Renzo le dije. Sí, fue Renzo le dije. Más corto. En tus investigaciones, ¿usás inteligencia artificial, no sé, machine learning para, o sea, mucho dato? A veces. Y para segmentar o para acelerar. Puede pasar que bajamos de internet reportes, por ejemplo, de personas que consumieron drogas, centenas de miles, y aplicamos técnicas, por ejemplo, para entender qué están diciendo. Sí, muchas veces sí. ¿Y cómo lo ves aplicado así en la salud? Siempre que tengas muchos datos, que seguramente es el caso acá, es positivo. O acelerar procesos. Sí, en general la idea es ver patrones que vos usualmente no ves. No para reemplazar a un médico, porque eso no sucede, pero sí como una herramienta adicional para tomar decisiones. Y si vos estás sentado en una cantidad gigante de datos, historias clínicas, demás, y no la estás usando hoy por hoy, estás perdiendo probablemente algo que va a terminar
afectando negativamente, ¿no? a los pasajeros. Yo recuerdo en California, Sí. conocí una investigadora que trabajaba en MAPS, que es una asociación sin fin de lucro que hacen investigación de aplicación de psicodélicos con pacientes que sufrieron estrés postraumático. Trabajan, por ejemplo, con muchas mujeres que sufrieron situaciones horrendas de acoso y violación. Y la verdad que investigaban, por ejemplo, en la aplicación de MDMA, la aplicación de ketamina en tratamientos terapéuticos, en lugares muy cuidados. Y siempre me pareció asombroso eso de esa vanguardia que trata de usar ya en lugares como California, donde ya hay una legislación que permite efectivamente, obviamente muy curado y seguramente con un montón de regulación en el medio, que permite empezar a explorar esta frontera cada vez más y empezar a entender realmente de qué se tratan estas sustancias. Pero bueno, acá Globant también aplica la inteligencia artificial en muchos hospitales. En el caso de Kaiser Permanente, por ejemplo, que es una compañía aseguradora, manejan las historias clínicas usando inteligencia artificial. Con Novartis usan la visión por computadora con una tecnología que se llama Smart PASI para poder procesar la información de lo que es el análisis de los datos que tienen los pacientes. Así que creo que esta intersección de inteligencia artificial y medicina y la exploración de esta nueva frontera en cuanto a el tratamiento de este tipo de sustancias, seguramente va a haber una revolución tecnológica, tecnoquímica, ¿no? Sí. Mirando hacia adelante. Útil va a ser, o sea, definitivamente a nivel procesos, ahorrar tiempos y eficiencia va a ser. Después habría que ver con toda la data que existe, empezar a hacer las muestras, o sea, todo lo que tiene que ver con un análisis científico debería ser mucho más rápido los tiempos. ¿Llegaremos a descubrir el Soma de Aldous Huxley en un mundo feliz? Ya existe el Soma, seguramente. Depende de quién se hace, es una droga distinta, ¿no? Pero para algunos es una, para otros sí. Pero no sé, si se puede llegar a descubrir, sería un problema, ¿no? Porque, o sea, creo que algo de las drogas... Este es el famoso experimento, ¿no? Filosófico, ¿no? Donde dice, bueno, ¿qué preferirías? ¿Vivir la vida real o una simulación donde todo es perfecto, pero sabes que es una simulación? Con las drogas es un poco esa pregunta, ¿no? Es el momento si Matrix. una droga donde todos somos más felices y mucho a cambio, la pregunta es, ¿la consumiríamos todos o no? Como esa droga no existe todavía, la pregunta no aparece, ¿no? Pero bueno, está bueno hacerse la pregunta porque en algún momento la van a descubrir y ahí vamos a tener que decidir qué hacer. Enzo, muchísimas gracias por acercarte a la última frontera. Gracias, muy bueno. Y a ustedes, queridos militantes del saber, realmente espero que este programa haya contribuido a la expansión de sus conciencias y a explorar. Como siempre, creo que estos temas requieren de muchísima investigación. El conocimiento es un arma infalible. Hacemos como una experiencia psicodélica de la última frontera y después contamos nuestra experiencia. El retiro espiritual de la última frontera. Sí, con los productores, acá el equipo también. Y con el máximo de los recaudos y cuidados, todo lo que contribuya a la ampliación de nuestros corazones y mentes, sin duda será ¿Seremos bienvenido. otros? Seremos más nosotros por ahí. O más nosotros, o más otros que no sé quiénes son también. No sabemos qué puede pasar. Somos hablados por un Dios que no sabemos quién es, pero que está ahí, que maneja este jueguito en el que estamos inmersos, que se llama Planeta Tierra. Muchas gracias a todos los que nos acompañan como todas las semanas. Esto ha sido La Última Frontera. Nos vemos, como siempre, el próximo martes por Filo News. Bye. Crucé la última frontera.